Hola, soy Eugenia González, bienvenidos a Psicología Inteligente. El día de hoy quiero platicar contigo un tema súper importante que cada vez es más frecuente que haya problemas, que haya dudas, que perdamos el hilo de qué sí y qué no. Y me estoy refiriendo al tema de la relación entre papás, hijos, abuelos, nietos, ¿sí? Tenemos aquí unas líneas de relación que van a ser únicas, pero al mismo tiempo compartidas. La relación del papá con el hijo que ya es adulto, que va a tener una forma bien específica de desarrollarse si queremos que sea saludable, que mucho de esta relación se tiene que dar en la línea del respeto, de la guía, de la orientación. No importa qué tan buen o mal papá fuiste, qué tan buena o mala mamá fuiste en la infancia y la adolescencia de tu hijo. Cuando llegamos a la vida adulta los hijos y los papás llegan a esta tercera edad, tenemos una oportunidad de oro que es reconectar, reconocer los errores que tuvimos en el pasado, tanto unos como otros, más unos que otros, y poder restablecer desde esta conciencia del adulto y decir, bueno, pero al final, ¿podríamos hacer algo para tener una relación sana? ¿Podríamos hacer algo para restablecer la relación o construir una mejor relación que la que ya tenemos? Independientemente de si es mala, pésima o buena, siempre podemos construir un mejor escenario. Y pues bueno, a partir de ahí, entre papás grandes, hijos, adultos, darnos cuenta de qué viene en la vida. Porque la siguiente etapa, lo que va a aparecer es los hijos nietos, hijos de papá, nietos del abuelo. Y aquí es bien importante entender la participación y el rol que van a jugar los abuelos en la vida de los hijos, los abuelos en la vida de los nietos y viceversa. Va a ser fundamental que podamos antes hacer este trabajo de conciencia, yo como mamá, yo como papá, que ya avancé en la vida, poder reconocer mis errores, poder llegar a decirle al hijo, perdón, me equivoqué, me doy cuenta hoy que te hice esto y esto y esto y esto y esto, que me faltó esto y esto y esto y esto y esto y esto y te pido perdón. ¿Sí? Te pido perdón, ¿para qué? Para que podamos construir una mejor relación. Y el hijo tener, pues, la humildad, la paciencia, la empatía para decir, tienes razón, gracias, acepto tu disculpa porque efectivamente te equivocaste y ahora, ¿cómo construimos una mejor relación? ¿Sí? Hago un paréntesis. Toda esta recomendación y sugerencia está dentro del contexto de relaciones que son viables de rescate. Hay muchas relaciones entre papás e hijos que fueron lo suficientemente destructivas como para que el contacto y el vínculo no pueda ser restaurado. Y eso está bien, le vamos a llamar contacto cero. Y si quieren, déjenme en la canastita de comentarios si quieren que hagamos una cápsula al respecto de este tema. Pero sí considero importante encuadrar que sí hay algunas relaciones que fueron lo suficientemente destructivas en donde el contacto cero va a ser una posibilidad y la única posibilidad para mantener el bienestar de la persona. Entonces, en esta cápsula no nos estamos refiriendo a esas situaciones, nos estamos refiriendo a todas las relaciones en donde sí podemos rescatar, restaurar y mejorar la relación que hay en el vínculo de papás, mamás, hijos, hijas. Cuando esta relación la podemos restaurar y la vamos construyendo o reconstruyendo en el caminar, van a llegar los nietos. Y los nietos son una maravilla, ¿no? Son, dicen por ahí, la segunda oportunidad para estos papás que ahora son abuelos, porque ya no tienen la carga educativa del hijo.
como responsabilidad primaria, pero aparte tienen sabiduría, paciencia, tiempo, porque ya se dieron cuenta de lo que sí funciona, de lo que no funciona, pero tienen carencias porque no entienden el mundo en el que vivimos hoy. ¿Por qué? Porque no les tocó vivirlo. Y más en estas generaciones en donde todavía los abuelos son antes del internet, muchos de ellos, la gran mayoría, o los bisabuelos son antes del internet y los hijos y nietos son después del internet. Esto está marcando el día de hoy una diferencia importante en las relaciones familiares. ¿Qué va a ser importante trabajar en la relación entonces de abuelos, padres, nietos? Bien, ¿qué tiene que ocurrir y qué no tiene que ocurrir para que esta relación sea saludable? Y todo esto lo vamos a lograr con la visión y el objetivo de entender cuál es mi participación en la vida del menor o de la menor. Lo que nos va a guiar en el cómo establecer esta relación entre papás, nietos, hijos, adultos, abuelos es tener claro que lo prioritario es el bienestar del bebé, del niño, de la niña, del adolescente, el que está creciendo. Papás y abuelos, mamás y abuelitas son los adultos de referencia que le van a enseñar a esta criaturita qué significa existir, qué significa el mundo, si el mundo es un lugar seguro o es un lugar inseguro, si él mismo es una persona valiosa o no. Yo con todo lo que le transmito a esta criaturita que está en crecimiento le estoy enseñando si puede, si no puede, si es hermoso, si es horrible, si es todas estas formas en las que yo me refiero a este niño, a esta niña, pues bueno, le estoy enseñando lo del mundo y en esto vamos a participar todos los adultos que estemos en contacto con esta personita que está aprendiendo quién es, cómo es él, por qué es valioso que él exista y qué lugar tiene en el mundo en el que está aprendiendo a existir. Entonces, en ese sentido, el orden va a ser fundamental. ¿Y a qué me refiero con el orden? A la jerarquía de la autoridad. Lo más importante para el hijo es entender quién es su referente de autoridad y debe de ser mamá, papá o los dos según el que esté ahí. Entonces, si mamá y papá son el referente de autoridad, los abuelos tienen la obligación y la responsabilidad de respaldar esa autoridad. Pero para esto los papás tienen que tener y que tienen que trabajar y tienen que platicar los papás de esta criaturita y decir cuáles son nuestros negociables y nuestros no negociables en la educación de nuestros hijos con respecto a los abuelos, ¿sí? ¿Qué sí les vamos a permitir, qué no les vamos a permitir? ¿Cuáles son las reglas que van a funcionar para la educación de los hijos? Porque son los papás de esta nueva personita los que van a dirigir la educación y el crecimiento de esta nueva criaturita. Entonces, si estos papás deciden que el niño, que la niña pueden caminar descalzos, los abuelos lo necesitan respetar. Si estos papás deciden que no le vamos a dar azúcar al niño, los abuelos lo tienen que respetar. Si los papás deciden que a este niño no se le van a dar aparatos electrónicos ni se les va a poner la tele mientras tengan menos de 2 años, los abuelos lo tienen que respetar. Pero los papás tienen la obligación de comunicar y explicarle, darle razones a sus propios papás de por qué están poniendo estas nuevas reglas. Y esto es bien importante que hagamos conciencia, paciencia y empatía. Tus papás no entienden las reglas de hoy, porque no fueron las mismas que en el pasado. No podemos juzgar a las generaciones del pasado con la sabiduría del presente. Por eso es importante que nos sentemos a platicar
qué sí vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué vamos a permitir, qué nos gustaría y qué definitivamente está fuera de la mesa para la educación que nosotros estamos decidiendo inculcar en este hijo, en esta hija. Y en esto es importante, aunque sea difícil y aunque sea incómodo, hablar de temas de religión, hablar de temas de política, hablar de temas, no profundamente, pero al menos sí a ver, de esto sí vamos a hablar con él, de esto no, porque a veces no compartimos la misma religión, papás e hijos. A veces no compartimos las mismas costumbres, las mismas tradiciones, esto puede cambiar. Entonces, si nosotros no acostumbramos dar regalos en el cumpleaños, pues entonces, y esto es algo que yo le quiero inculcar a mi hijo, porque lo que vamos a inculcar es regalar experiencias, pero no cosas, entonces voy a involucrar a los abuelos en esta lógica. Pero no puedo asumir que el abuelo lo va a entender solo porque sí. Ahora, dentro de este mismo diálogo va a ser importante escuchar al abuelito, escuchar a la abuelita, porque también tiene algo que opinar. En la vida ha aprendido muchas cosas y es una sabiduría que tenemos que aprender a recibir del abuelito, porque los abuelitos van a ser una ventana a la ternura, a la travesura, a la confidencia con el nieto, con la nieta, que el papá no puede dar porque el papá tiene otra función dentro de la educación de los hijos. Entender la maravilla y la grandeza de la relación de las 3 generaciones y cómo lo podemos hacer complementarios es maravilloso. Entonces, para recapitular, vamos entendiendo que lo más importante en la relación padres, abuelos, nietos es que pongamos en el primer lugar de nuestra atención y de nuestro interés el bienestar del hijo. En ese sentido, la autoridad es de los papás. Los abuelos contribuyen en esa autoridad, contribuyen en este proyecto educativo para el hijo y van a ser una fuente de información bien valiosa, porque la dinámica que se construye entre abuelo y nieto es de mucha cercanía y el abuelo tiene la capacidad para observar en el niño o en la niña cosas que el papá no va a poder ver porque tiene en su radar de interés otras cosas, otras prioridades que debe de ser así. Entonces el abuelo nos va a poder dar información de cosas que está observando, que por su experiencia, que por sus antecedentes, que por todo lo que ya vivió en la vida puede ver que pueden ser señales de alerta o bien cosas que puede reafirmar que están ocurriendo de manera correcta. ¿Qué cosas no deben de ocurrir nunca? Que perdamos la paciencia con los abuelos porque ya están grandes, ¿sí? No debe de ocurrir nunca tampoco que contrapuntemos la autoridad de los papás con los hijos. Si yo no estoy de acuerdo con alguna indicación que el hijo está dando con respecto a la educación del hijo, yo se lo puedo hacer saber a mi hijo, no a mi nuera, no a mi yerno, a mi hijo. Oye, yo estoy observando esto, yo estoy viendo esto, yo creo que sería conveniente que, pero respetando siempre la libertad del hijo para decidir y confiar en lo que está haciendo. A menos que veamos que hay situaciones que ya se están saliendo de lo correcto, ¿sí? Pero esos serán casos extremos. Entonces, la relación intergeneracional va a permitir que el hijo desarrolle sentido de pertenencia con su núcleo familiar. Y lo que queremos es que este hijo, es que esta hija sepa que tiene una red de apoyo familiar, que hay cosas para las que va a poder contar con sus papás, que también están sus abuelitos y que también están todas estas personas alrededor de él que le van a permitir, ¿sí?, crecer, desarrollarse, tener espacios de expresión, de convivencia. El abuelo va a tener que jugar mucho con el hijo para transmitirle conocimiento, información, le va a contar historias, porque tiene el tiempo de sentarse con él, tiempo que cuando eres papá no necesariamente vas a tener porque tus prioridades en la formación de tu hijo son otras. Pero recordemos que la clave para que estas relaciones nutran verdaderamente al hijo y a la hija van a partir de la relación que papá
con abuelito tengamos, ¿sí? Si papás, hijos sanan esa relación, entonces la relación abuelito-nieto va a ser una relación muy bonita, va a ser una relación de nutrición y vamos a caminar en construir este entorno familiar saludable para que las nuevas generaciones crezcan con más valores, con más sentido de pertenencia y definitivamente con una autoestima mucho más fortalecida. Y pues bueno, hasta aquí las pautas para poder construir y sanar estas relaciones. Espero que te haya gustado y si te sirvió, pues ya sabes, dale like, comparte el video, activa tu campanita y espéranos el próximo lunes con el próximo video.